amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Borri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez. Sacrificio posicional de peón al ataque contra la defensa india del rey. En este patrón, las blancas realizan un sacrificio de peón en E5 para despejar la casilla E4 y posteriormente hacerla más fuerte, avanzando su peón a F5, creando de esa forma opciones de ataque contra el enroque enemigo, al tiempo que limita la actividad de las piezas contrarias. Empezó esta partida entre Rubinetti de Argentina y Partos de Rumanía, ocurrida en la Olimpiada de Niza en 1974, con el avance D4, caballo F6, C4, G6 y caballo C3, alfil G7, E4, D6. Ha quedado planteada la defensa india del rey, que es respondida con la variante Samish con F3, enroque corto, alfil E3, C6, alfil D3, A6, A4 y A5, dama D2, caballo A6, torre D1, E5. Continuó el desarrollo caballo de G a E2, caballo D7, enroque corto, torre E8, rey H1, caballo B4 y el alfil se retira a B1, dama E7, F4. El peón F vuelve a avanzar con aspiraciones agresivas diferentes a las ideas de la variante Samish. El negro respondió con E por D4, alfil por D4, alfil F8. Las negras desean conservar este alfil para mantener defendido el peón de D6, pero conceden al blanco el dominio de la gran diagonal. Torre D a E1, caballo A6, caballo G3, caballo de A a C5. Ambos recolocan sus piezas. Alfil C2, caballo E6. Ahora el alfil claramente tiene que abandonar la gran diagonal y juega alfil E3 y caballo de E a C5. Tal vez las negras, como es un torneo por equipo, desea en este momento repetir movimientos para empatar el encuentro. Pero en este tipo de posiciones, el blanco, para un prometedor ataque en el ala del rey, necesita avanzar el peón a F5. Sin embargo, el inmediato F5 dejaría libre la casilla E5 para el caballo negro. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Rubinetti decidió jugar E5. Así se bloqueará a las negras la casilla E5 y no podrá ser ocupado por una pieza. Las posibilidades de ataque que se pueden presentar con F5 no son lo suficientemente buenas, que es el avance normal en este tipo de posiciones, debido a que deja la casilla E5 a disposición del contrario. De ahí que Rubinetti decidió sacrificar el peón en E5. El negro respondió con D por E5 y F5. Esta es la posición típica del patrón que se puede presentar en otras aperturas y defensas. De esta manera se ha logrado el avance F5, alcanzando el dominio total de E4 para sus piezas y bloqueando la de E5 para las piezas del contrario. El negro ubica nuevamente su alfil en la gran diagonal para defender sus casillas negras del centro, con alfil G7, dama F2, B6, caballo de C a E4, caballo por E4, caballo por E4, amenazando el avance F6 con ataque doble a la dama y al alfil.
el negro respondió con G por F5, dama por F5, caballo F8, dama H5. Nuevamente se amenaza bloquear la casilla F5 con caballo G3 y un total control de las casillas blancas del centro y el ala de rey. Por lo tanto, las negras decidieron el avance F6. Así no se permite el bloqueo de F5, pero permite el inmediato golpe táctico, que lo animo a detener el vídeo e intentar encontrar la continuación de Rubinetti, que le lleva a una ventaja extraordinaria. Él respondió con alfil G5, atacando la dama, cuya pieza tiene pocos movimientos útiles. La única y mejor es evidentemente dama E6 para mantener la defensa de la torre de E8. Pero existen otras dos continuaciones que cumplen con dicho objetivo de defender la torre de 8, como es dama de 7, pero en ese caso el blanco juega torre de 1 con una ventaja ganadora y la dama debe ir a F7, lo que produce, o a E6 también, pero si va a F7 produce el siguiente ataque doble después de dama F7, dama por F7, jaque, rey por F7 y caballo de 6, con una ventaja ganadora. Por tal motivo, las negras jugaron dama de 6, manteniendo la defensa de la torre, pero sigue ahora torre por F5, un buen golpe de las blancas, que van a obtener una ventaja material ganadora. Dama por F5 no tiene objetivo ahora capturar la torre de E8, que no estaría mal tampoco, pero Rubinetti tenía pensado el otro golpe fatal para las negras, caballo F6, con lo cual la dama debe ser entregada. Y esa entrega se hizo después con alfil por F6, alfil por F5, alfil por F5 y alfil por F6. El negro en esta posición resistió más movimiento, pero desde este punto de la partida su posición está completamente perdida. Dama por torre y caballo más la debilidad del enroque y peones débiles es cuestión solamente de técnica para romper la próxima resistencia del negro. El encuentro siguió con alfil G6, dama H6, torre A7, torre por E5, torre por E5 y alfil por E5. Se ha unido un peón más a la ventaja blanca. Torre E7, alfil C3, caballo E6, H4. Evitar cualquier golpe en la primera fila es fundamental. Además que este peón sirve para contribuir al ataque. Rey F7, H5, alfil E4, dama F6 jaque, rey E8, dama E5, caballo C5, dama B8 jaque, rey F7, dama por B6. Siguen cayendo los infantes del negro. Es tiempo de abandonar, pero el negro lucha por su equipo. Recuerden que estamos en un encuentro de Olimpiada entre Argentina y Rumanía. Caballo D3, rey H2, C5, dama F6 jaque, rey E8, alfil por A5. Otro peón para la caja. Caballo E5, dama H8 jaque, rey F7, alfil C3. Esto permite devolver material pesado que ganan en el final, pero era más sencillo escurrirse con la dama C8 y conservarla en el tablero. Pero Rubinetti, sabiendo que después de la jugada del negro torre 8, el final que se presenta con dama por E8 jaque, rey por E8, alfil por E5, se gana sin ninguna dificultad. Aún continuó rey E7, G4, alfil D3, rey G3, alfil por C4, G5, rey F7,
G6 jaque, H por G6 y H6. El mismo tema del sacrificio temporal de peón en el final, pero ahora para promover el peón se amenaza H7 y H8 con una dama nueva en el tablero, lo que obliga al negro a cubrir la casilla H7 con rey G8, rey F4, rey H7, rey G5, alfil D3, alfil F4. El negro abandonó en esta posición, toda vez que el alfil de F4 defiende al peón de H6 y el rey se encargará de marchar para el ala de dama y apoyar su peón A, obligando al negro a entregar el alfil. Una interesante partida desde la apertura hasta el final, que espero le haya sido de utilidad con el patrón de sacrificio del peón en E5 y el posterior avance F5, creando fuertes amenazas de ataque en el ala del rey. Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!